Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos, espacio donde nos acercamos a temáticas policiales de actualidad, entrevistando a personas pretendiendo ir más allá de la cita persona y descubriendo al personaje. Hoy tenemos con nosotros a un oficial de la policía local, de una policía local de la Comunidad de Madrid, coordinador de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y docente, formador en la asociación Advelum, ¿vale? de formación policial a bajo coste, dirigida por César Alvarado. Yendo al personaje, en realidad, vamos a ir a los personajes. ¿Qué personajes? A todos los policías que se enfrentan o que se pueden enfrentar en una situación de máxima tensión en la que tengan que utilizar su arma. Es decir, el policía real o potencialmente en enfrentamientos armados. Bienvenido, Fernando Recio. Hola, buenos días, ¿Qué ¿qué tal tal? estás? Pues un placer estar con vosotros y bueno, pues hablar un poquito de lo que es mi especialidad, Muy bien. la instrucción de tiro, enfrentamientos armados y la formación policial. Pues ávidos de saber de tu mano, ¿vale? Y contigo. ¿Cómo está la calle? ¿Ha cambiado mucho la calle en los últimos años? La delincuencia ha cambiado mucho, es una delincuencia que de los años 90 aquí pues es muy violenta, es muy violenta porque pues hay una inmigración masiva ilegal y desbordada en el tiempo y en el espacio, que ha traído una serie de costumbres eh, o han importado una serie de costumbres que durante más de 20 años en España no se conocían. Entonces, ha aumentado muchísimo los ataques, sobre todo con cuchillos, armas contundentes y armas de fuego. Ha aumentado muchísimo. Tenemos métricas, tenemos datos. ¿Cuántos enfrentamientos armados, vale, hablando, policialmente hablando, vale, tenemos a la semana de media, promedio? Pues aunque la gente no se lo crea, en todo el territorio nacional posiblemente tengamos un par de ellos semanales. Eh, no hay estadística oficial, como sí tiene el EDOCA que hace el FBI en Estados Unidos. Lo más próximo parecido lo hace una asociación hermana como es ITEPOL, que recoge todos los enfrentamientos armados de los que tiene conocimiento. Por lo tanto, se deja fuera a muchos de ellos que no sale, lo que no sale en los medios o lo que no se conoce, no es que no exista, pero sí que no se puede contabilizar de alguna manera. Y en el 2023, para que se hagan una idea, los enfrentamientos armados contra personas que esgrimían arma de fuego subieron un 203%. Es una subida realmente importante comparada con el año anterior. Este año, en el 2024, del cual se tiene estadística por ITEPOL, igual los enfrentamientos armados han subido exponencialmente, sobre todo lo que se refiere a armas de filo contundentes. Siguiendo, pues bueno, pues la distancia de enfrentamiento entre 7 y 0 metros, la mayoría de ellos, y el 70% en distancias de 2 a 0 metros. Entonces, ese estudio no oficial, oficioso de una asociación, creo que nos está marcando un poco el camino de lo que hay. Y no solamente esto, sino lo que estamos viendo diariamente en noticias, en vídeos. Cada vez hay más cámaras, cada vez se graba más, cada vez hay más repercusión de este tipo de enfrentamientos y el uso que se está haciendo de machetes, cuchillos y armas de fuego. No hay semana que la policía, da igual el cuerpo, no se incaute de una arma de fuego, que se tenga conocimiento de un tiroteo, que se tenga conocimiento de algún herido entre grupos o bandas por disparos o por cuchillos. Y eso, evidentemente, la policía lo estamos viendo. Y está cambiando la óptica, ¿no? A nivel de formación, a nivel de dotación. Está cambiando un poquito la óptica, es muy complicado mover a los dinosaurios, que son los cuerpos, sobre todo los estatales, es muy complicado mover a la formación, pero sí está llegando a esos nichos formativos, personas actualizadas, personas con intención de modernizar esa formación para adaptarla la delincuencia que tenemos a día de hoy. Hemos pasado 20 años, los 90, los 2000, con cierta tranquilidad a las calles, pero, y aquí tengo que meter cuña de policía siglo XXI, nosotros de 2018 ya veníamos informando de que la criminalidad iba a aumentar de manera brutal y la violencia también.
Desgraciadamente no somos adivinos, sino que hemos estudiado los modelos de otros países, ya sea Francia, Bélgica, Inglaterra y demás, donde nosotros nos vamos a ver reflejados en muy poco tiempo. Entonces, todo eso hay que adaptarlo a los nuevos, a la formación policial hay que adaptarla a esa nueva delincuencia violenta y por lo tanto poco a poco, muy poco a poco se van adaptando. Y muchos formadores estamos intentando desterrar mitos, estamos intentando aquellos dinosaurios arcaicos que no pisan la calle desde hace 20 años, dicten lo que tienen que hacer los que sí pisan la calle de manera habitual y se tienen que enfrentar a casos como estos. Otro ítem muy importante que no quiero olvidar es la cantidad de personas con enfermedades mentales, tanto patrios como venidos de fuera, que están haciendo uso de armas de filo y demás y complican mucho la intervención porque son personas que en ese momento no razonan y en el momento que acometen contra los agentes no tienen más remedio que defenderse, aunque no sean conscientes en ese momento, pero es un problema muy grave que estamos teniendo. Necesitamos métricas, necesitamos números, ¿no? Porque si nos quedamos en lo valorativo, ¿no? Está creciendo mucho, exponencialmente. Cuidado, también transmitimos una sensación de que estamos en un país de los Balcanes, ¿no? Y afortunadamente España tenemos unas ratios de seguridad, ¿vale? Pues por encima de los países de nuestro entorno, ¿no? Una métrica podría ser cuántos policías resultan heridos al cabo del año por arma blanca o por arma de fuego. Bien, pues no hay registros. Claro. No los hay. Nadie quiere hacerla. La debería hacer ¿quién? El Ministerio de Interior debería hacer eso. Pero a lo mejor es que no interesa, porque desgraciadamente nosotros estamos viendo cómo se cocinan las estadísticas y aun cocinando las estadísticas se pueden ver que del 17 al 24, que hay estadísticas completas, el aumento de las agresiones sexuales con penetración, el aumento de los homicidios en grado de tentativa, de las riñas tumultuarias y demás, ha subido exponencialmente. Eso no lo digo yo. No, está en la estadística. Está en una tendencia alcista, no exponencial. También se ve en las violaciones en desobediencias graves y en atentados, ¿no? Evidentemente. Entonces, pero ¿cuántas se recogen? Nadie, aparte de, pues han subido los hurtos, han bajado los homicidios, esa cocina que se cocina. Luego hay una estadística real que se puede hacer, pero que no se hace, de decir, tantos policías heridos en acto de servicio. Tantos. No la hay. Sería un buen indicador. Sería lo suyo. Pero no la hay. ¿El policía está preparado para, hoy en día, policía promediado? No. ¿El policía tipo está preparado para un enfrentamiento armado? No. ¿Por qué? Primero, porque estamos en una sociedad muy buenista. Estamos en una sociedad terriblemente infantilizada, donde vemos que la policía está muchas veces coartada por el reproche social. En algunos casos se piensa que por el reproche jurídico, incluso por el reproche del propio cuerpo, ¿no? Hay instituciones que son más rígidas para cualquier uso de un elemento de dotación, como puede ser un bastón, un spray, que tienes que, bueno, justificar todo pormenorizadamente y demás. Entonces, y de una formación donde más que informar y desterrar mitos, lo que se hace es inculcar miedo. Entonces, ese miedo hace que muchas veces veas actuaciones que ves a los agentes que se paralizan, que se quedan, no en un efecto freezing total, pero sí que se quedan sin recursos o se quedan sin saber qué técnica o táctica aplicar en ese momento. Y eso es por una formación arcaica, ¿vale? Por una formación deficiente, tanto en materia jurídica como en materia técnico-táctica del uso de los diferentes medios que tenemos. Entonces, como te he dicho antes, empieza a haber un cambio, empieza a haber formadores que estamos desterrando mitos, que incluso estamos en instituciones oficiales y estamos ayudando a desterrar esos mitos apoyados en jurisprudencia, no apoyados en teoría, sino en lo que nos dice la jurisprudencia, y desterrando mitos de que si usas el arma de fuego te van a condenar. No, si usas el arma de fuego conforme a lo que dice el Tribunal Supremo de legítima defensa o ejercicio de cargo,
tú saldrás absuelto. Si lo haces mal, saldrás condenado. Pero como el uso de la fuerza física, si tú pegas una paliza a un tío, pues saldrás condenado. Claro. Si haces un uso proporcional de esa fuerza, pues saldrás absuelto o archivado. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Fernando, perdóname, no es tanto de una cuestión de formación. Yo que conozco particularmente la formación al respecto en la Policía Nacional, ¿vale? Creo que, por supuesto, todo puede ser mejorado, pero creo que capacita, en principio, con suficiencia a todos los que estamos en la calle a poder gestionar adecuadamente un enfrentamiento armado, un problema de este tipo. No es tanto esto como el hecho de que el sistema no te abriga, no te apoya cuando tienes un enfrentamiento. Es decir, todos son problemas. Porque como si bien dices, ¿no? Te ajustas a derecho, ajustas a procedimiento, empleas el arma de fuego con criterio, con buen criterio, al final ganarás una absolutoria. Pero es que al final, una absolutoria, es decir, te comes todo el procedimiento. Y el sistema no te va a apoyar, no te va a dar cariño. Lo tienes que tragar tú a pulso y comértelo a pulso, ¿no? Entonces, muchos de nosotros decimos, es que intentamos el problema. Sí, no me van a condenar, pero voy a tener unos años, ¿vale?, complicados, ¿no? A ver, volvemos a lo de siempre. Eso se llama pena de banquillo. Exacto. Yo la he sufrido, pena de banquillo. Y no por hacer uso del arma de fuego, sino por hacer uso de una reducción a una persona. Y he estado 9 años con pena de banquillo. ¿Vale? Sí. Me pedían 10 años de prisión por lesiones agravadas y por detención ilegal. Después de 9 años, archivado, o sea, absuelto, totalmente absuelto. Y el tipo condenado. Bien. Sé lo que es la pena de banquillo. Pero tú has sufrido y has envejecido. Lo sé y sé cómo se pasa, ¿vale? Y sé cómo funciona, por desgracia, el sistema judicial. Te estás jugando la inhabilitación y yo recibí el apoyo, y tengo que decirlo, de mi institución, ¿vale? Yo lo recibí, yo no tuve ningún problema. Bien. Yo hice bien mi trabajo, me archivaron. ¿Cuántas veces hemos reducido a personas y no hemos tenido ninguna consecuencia? Tampoco podemos pretender que yo hiera o mate a una persona y que no se me investigue. Bien, lo que debemos ir es a cauces mucho más rápidos, ágiles, mucho más rápidos, para que esa investigación se dé y que en 2, 3, 4 semanas, máximo un mes, eso esté resuelto. ¿Por qué? Porque efectivamente ese policía que hace pasar por ese procedimiento te lo has cargado ya para toda su carrera. En eso es cierto. En Estados Unidos, que para ciertas cosas, y digo ciertas cosas, evidentemente nos llevan años luz, lo que hacen es que ese policía ni siquiera declara en el momento, porque debido al estrés de combate tú no recuerdas la mayoría de cosas si has pasado de 185 pulsaciones. Pierdes la memoria, entonces tienes que recuperar esa memoria y tienes que declarar a las 48 horas. Y le dan una baja administrativa mientras se investiga. Pero es que esa investigación, mirando las bodycam que suelen llevar, mirando cámaras aledañas y haciendo una balística rápida, en una semana en Estados Unidos, 3 semanas a lo sumo, ese policía o está suspendido en pleno sueldo o está en activo otra vez. En España te puedes ir a procedimientos de 4, 5, 6 años. Bien. Y más. Y más porque luego, si resulta que sale mal en la audiencia, tienes que ir al Supremo. ¿Vale? Bien, te vas a muchos años con pena de banquillo, con tu familia. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tampoco podemos pretender que no nos investiguen. Lo que debemos de impulsar es una investigación rápida y eficaz. Y otra cosa importante, deberían hacer los magistrados y fiscales que tengan cierta especialización. ¿Por qué? Porque el uso del arma de fuego y lo que rodea el uso del arma de fuego es una materia muy específica y que requiere cierta especialización, como hay un fiscal de seguridad vial. ¿Por qué? Porque en el uso del arma de fuego no solamente es apretar el disparador y que salgan los proyectiles, no. Es qué percibe la gente, qué siente la gente, lo que es denominado estrés de combate, ¿vale? La ciencia va muy por delante del sistema judicial. A Dios gracias, en algunas sentencias ya se va viendo cómo recogen nerviosismo, estrés de combate. Incluso en una habla de la regla de Tueller, que no es una regla, es más bien una teoría, en el enfrentamiento de 2 personas civiles. Pero ya va actualizándose un poquito la jurisprudencia, quizá porque somos muchos los que estamos dando la matraca. Entonces se requiere cierta especialidad. Si venimos de una valoración del canon de uso de fuerza,
desde un despacho, desde la frialdad, y efectivamente hay que descender al terreno y comprender, ¿no?, los condicionantes que hay, los factores que determinan o influyen en la toma de decisión, y que estás a 140 o 160 pulsaciones, ¿no? Entonces, tú pasas con mucho estrés. Podemos hablar de zona amarilla, zona naranja, zona negra, ¿vale? Que es cómo hemos dividido por los estudios científicos las pulsaciones. A partir de 115 pulsaciones, tu cuerpo tiene estas reacciones. A partir de 145, sí, tu cuerpo pierde tu razón, el audio, tu emoción, no van igual. ¿No? Eso es. Y a partir de 180 pierdes hasta los recuerdos, pierdes hasta las habilidades motoras complejas. Entonces, todo eso lo tiene que tener un juzgado. No es tan fácil como llegar, hacer 2 disparos y a la funda, no. Hay una cosa que también se llama aplicar el ciclo de observar, orientar, decidir, actuar. Todo eso, que un policía lo tiene que hacer en décima de segundo, tú llamas a una puerta porque vas a una violencia de género y te sale un tío con un machete en la puerta, que no te lo esperas en la mayoría de los casos, y tienes que, en décima de segundo, reaccionar a eso. Cuando tú, en un juzgado, tienes todas las pruebas que puedas pedir, o estás muy tranquilo y no sabes esa subida de pulsaciones. Hay que tener una especialización para investigar ese tipo de casos. Y yo no digo que no se investigue, no, hay que investigarlo. Hay que investigarlo, pues hay un exceso, no, pero la investigación tiene que ser rápida y especializada. Y tiene que entender los condicionantes y las circunstancias. Eso es. Para eso estamos. Yo soy perito judicial, experto en el uso de la fuerza. Para eso estamos los peritos. Soy formador, soy tal. Entonces, en redes sociales me dedico mucho a hablar sobre esto. Me he rodeado de gente que es igual de especialista que yo, tanto en unos ambientes como en otros, en el ámbito de las policías locales, en el ámbito de la formación con Advelum, en Policía Siglo XXI. Y estamos empujando para que eso cambie. ¿Vale? Pero insisto, lo que hablamos antes fuera de cámaras, cuanto más seguridad tengas tú, jurídica, ¿vale?, y mejor conozcas la ley, los requisitos que te plantea el Tribunal Supremo para ejercer la legítima defensa o el ejercicio de cargo, y cuanto más preparado estés para manejar tu arma con seguridad, cuanto más entrenamiento tengas en el tema jurídico y en el tema de manejo del arma, más seguro estarás el día que se te plantea la situación. Siempre se ha dicho, nos lo decían los clásicos, ¿verdad?, que en última instancia mejor estar en la cárcel que en el cementerio. Y insisto, claro, todas las sentencias, además que es que lo he planteado muchas veces, que me presenten una sola sentencia, que el policía o guardia haya hecho uso correcto del arma de fuego, correcto, y digo correcto, porque podemos hablar de los compañeros de Getafe o de otros, le hayan condenado. Nadie me ha conseguido presentar una sentencia. Es cierto que hay pocas sentencias condenatorias, ¿eh? Muy pocas. La inmensa mayoría son absolutorias. Insistimos en lo anterior, ¿no?, que hay penas de banquillo. Y fíjate que, a ver si estás de acuerdo conmigo, cuando hay un incidente armado en una intervención policial, ya la lectura que hacen los medios de comunicación de esa intervención es mala. Siempre. Ya es de reproche. La policía ha disparado. ¡Hala! Asesinado. ¿Vale? Yo he visto titulares asquerosos, vomitivos y tendenciosos. Sí. Es lamentable. Pero sí, es la óptica de los medios, pero también yo creo que es la percepción del ciudadano. El ciudadano no quiere que su policía utilice el arma de fuego. Estamos en unas coordenadas todavía muy alejadas, ¿no?, de esos entornos en los que el uso del arma de fuego sea afortunadamente más cotidiano y sea más avalado o respaldado por la ciudadanía, ¿no? A día de hoy se ve mal. ¿Qué pasa? Que yo ahí estoy viendo un cambio. Estoy viendo un cambio de 3 años a esta parte, donde cualquier actuación policial usando la fuerza era recriminada, el famoso sí, en ciertos lugares de nuestro querido país. Sigue habiéndolo porque la tendencia ideológica marca mucho ese tipo de protesta. Pero sí que yo, que me manejo mucho en redes, y las redes no es la vida real, pero sí que también lo vivo como policía, donde antes era brutalidad policial, ahora incluso te aplauden. Ojo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está perdiendo sus barrios. Está viendo un cambio en la delincuencia. Está viendo cómo hay puñaladas día sí, día también. Entonces, el único que puede parar eso son las fuerzas de cuerpo de seguridad. Y luego, respaldados por un buen sistema judicial. Unos sin otros no vamos, ¿vale? Porque si yo detengo a un tío 50 veces y no va a la cárcel, poco podemos hacer.
¿vale? Entonces, estoy viendo que ya no hay tanto reproche a la actuación policial en ciertos ciudadanos o en cierto ámbito de la ciudadanía. Hay unos que pase lo que pase, nunca va a llover a su gusto. Si la UIP da, porque da. Si da esto, porque da esto. Si da aquello, porque da aquellos. Eso, por desgracia, lo vamos a tener. Yo creo que la percepción ciudadana en relación con un incremento de la inseguridad está condicionada en buena medida porque está habiendo muchos cambios. Porque España en los últimos 25 años ha cambiado mucho. Ha aumentado mucho la población, ha habido muchos flujos de inmigración, ha cambiado el panorama de las ciudades. Y al ser distinto a aquel como lo conocimos en su momento, eso nos genera cierta inseguridad, ¿vale? Subjetiva, ¿no? Y pensamos que hemos perdido la seguridad objetiva. Las calles en España siguen siendo entornos seguros. De momento sí. De momento sí. Es cierto que tenemos que reaccionar, tenemos que tener planes operativos, iniciativas y actuar antes de perder, ¿no?, la seguridad que podría darse, ese escenario podría llegar si nos quedamos parados, ¿no? Pero es que en los 80 había atracos en bancos todos los días con armas de fuego, ¿eh? O sea, y siempre ha habido incidentes con armas blancas también, ¿no? Que se vienen, entendemos, ¿no?, que se están incrementando. Sí, percibimos que hay un incremento desde la falta de objetiva, ¿no?, de métricas, porque no trascienden, ¿no? Y si no trascienden también por algo será, como tú dices, ¿no? Fernando, promediando, ¿cómo se debe llevar el arma de fuego en la calle? ¿Cómo un policía uniformado o no uniformado debe llevar el arma de fuego en la calle? Yo siempre aconsejo cartucho en recámara y con las fundas anti-hurto que tenemos ahora, incluso con 3 niveles de seguridad, cartucho en recámara. No va a haber manera de que tú reacciones en distancia de contacto ante una agresión de 0 a 2 metros desenfundando tu arma, montándola y haciendo fuego. Se lo he demostrado a cientos de compañeros que no llevan cartucho en recámara. No pueden. Sacan el arma y hacen clic, 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 clic. Anda, ¿qué ha pasado? Pues que no llevas cartucho en recámara. Otros llevan cartucho en recámara y el seguro puesto, pues se les ha olvidado quitar el seguro. ¿Por qué? Porque esa subida de estrés de combate hace que sea muy difícil implementar el manejo del arma. Tú ten en cuenta que si tú tienes que sacar, desenfundar, quitar el seguro de la funda, hacer un empuñamiento y hacer el disparo, tú cuando quieras montar, el tío, ¿cuántas puñaladas te ha pegado de 0 a 2 metros? 2, 3, 4, 5, 6, 7. No te va a dar tiempo. Yo se lo he demostrado a todo el mundo. Y nos vamos a la estadística. Me da miedo, ¿eh? El otro día en comisaría había un chaval joven que llevaba la pistola municionada, con cartucho en recámara y sin seguro manual. Y ahí me dio respeto, ¿eh? Desde la experiencia que me da los años de servicio y haber estado en entornos complicados en el País Vasco, en el norte, cuando había un grupo terrorista que nos mataba, a mí me da mucho respeto, ¿no? Yo nunca he sido muy... Yo creo que aquí depende mucho de las unidades, es mi visión particular, ¿eh? Puedo estar equivocado, depende mucho de la unidad, de la especialidad, del contexto. Desde luego exige siempre hacer las cosas de la misma manera y exige formación y método y procedimiento, ¿no?, y automatización. Claro, si me pones a mí en tesitura de, claro, es que el tío está a 1 metro, ha sacado un cuchillo, te ha matado, pues, claro, es que me ha matado, te lo compro. Pero yo en la aproximación a esa situación ya he podido hacer una valoración del riesgo vinculado a esa intervención y ya he podido ir empuñando el arma, he podido ir, ¿vale?, desactivando el seguro manual, es decir, ya he podido hacer una progresión, ¿no? Quizá muchos ataques se pueden ver, vemos que no parten de 0 a 10, es decir, en la intensidad del peligro, ¿no? Vemos que hay un incremento o hay una información operativa previa que nos permite, ¿no?, ubicarnos. ¿Qué te parece? Pues que no te compro el discurso, ¿no? Y no te lo compro y me refiero, vamos a ver. Aquí la mayoría de policías estamos adscritos a unidades de Zetas o patrulleros, seguridad ciudadana, como se quiera llamar. Tú vas a unos ruidos y te sale un tío, como nos ha pasado, violento y agresivo, en otras ocasiones con un cuchillo, y tú no vas predispuesto como cuando vas a hacer una entrada o cuando vas a hacer un asalto. Son cosas distintas, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener, por la ley de Hitch, cuanto menos soluciones tengas para un problema, más fácil vas a llegar a esa solución. ¿Bien? Sin duda alguna. Si yo tengo muchas,
Al final, en bloqueo. situación Me bloqueo. de colapso, me bloqueo. Exacto. Bien. Entonces, como tenemos que utilizar las menos técnicas posibles y lo más sencillas posibles, cartucho en recámara. Bien. Y me voy a la situación que hemos comentado de récord. Me voy a Andújar. Un despropósito, por desgracia, la intervención. El compañero sale del coche, ve un tío con un martillo y un cuchillo y dicen: a mí me han dicho que si monto el arma, asusto. Monta el arma. ¿Cómo se queda el arma montada? Claro. En simple acción. ¿Bien? Se queda en simple acción. Como ve que el arma montada no ha asustado al tío, el tío sigue acometiéndole, le golpea la puñala, dice: hostia, que es que me han metido miedo y no sé si le puedo disparar o no. Saco la extensible y me cambio el arma de mano en simple acción en mi mano de apoyo. O sea, sí, en su mano, como antiguamente se llamaba, débil. Y saco el bastón y me caigo al suelo. ¿Y qué hace cuando te caes al suelo? Efecto Interlink. ¡Pum! Disparo. Vamos a otra intervención. Esto ocurrió en un pueblo de Badajoz. Un tío andando con un cuchillo y un guardia civil, creo recordar, cabo primero de la Guardia Civil, va andando todo el rato hacia atrás. Manteniendo la distancia de seguridad. Llega un momento que ni siquiera hay distancia, hay como 2 metros, le tira 2 cuchilladas y el tío no dispara. Y en un momento dado dice: hostias, ¿cómo voy a dispararle si no tengo montada el arma? Y en mitad de la intervención monta el arma. Si el tío ese es malo, el cabo primero está criando malvas. Porque hubiera hecho clic, clic, clic. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, que cada uno valore. Tenemos yo, y te hablo, y esto es experiencia propia. A mí me han intentado quitar el arma 2 veces en revolcándome. Es lo que te iba a preguntar. 2 veces, ¿vale? Y yo llevo una Safari Land, una 6280, que tiene más años que la TOS. Jamás han conseguido quitarme el arma. Pero ¿vale? si te la quitan, Si me la quitan, yo he hecho algo muy mal. ¿qué es? No he protegido mi arma, la he ofrecido o me quedé inconsciente, ¿vale? Y te la han quitado en disposición de hacer fuego. Sí, sí, pero es que tengo yo vídeos muy buenos porque la gente ve muchas películas y el malo actualmente tiene acceso a una cantidad de contenido brutal. Yo he visto quitar un arma, he visto un vídeo de quitar un arma y el policía, y el malo montar. Bueno, claro, es muy malo. Es más, te voy a poner un caso real en el metro de Madrid con compañeros de la brigada móvil. El tío montó el arma. Vio que no disparaba y montó el arma. Lo que pasa es que no quitó el seguro. Bueno, ¿Me entiendes? Pero ellos ya no son tontos. Los malos saben que tienen que montar el arma. Si yo disparo y no, montó el arma. El compañero vuelve a nacer porque, yendo de paisano, acertó al poner el seguro. ¿Vale? Quiero decirte con esto. A mí, si me quitan el arma, algo he hecho muy mal. Mi compañero algo ha hecho muy mal. Y algo en el procedimiento, algo hemos hecho mal. algo ha fallado. Algo ha fallado, ¿vale? Puede ser que nos puedan quitar el arma. Yo no te digo que no, ¿vale? Pero el malo sabe montar el arma. Un tío que te quiere quitar el arma, o es un enajenado o es un tío con experiencia. Bueno, pones barreras, ¿no? O sea, ¿Vale? exiges actuaciones de Pero- manipulación del arma Sí, que pero, alejan escúchame, en el tiempo un disparo inmediato, ¿no? pero es que esas mismas barreras te las pones tú a ti mismo si tienes que tener un enfrentamiento armado. Porque claro, si yo voy a hacer una entrada y preparo un churro y preparo al escudo y preparo la apertura, todo el mundo ya sabemos a lo que vamos. Y va a ir el 1 con el escudo balístico, el 2 va a ir con el arma y tal. Pero el problema es de reacción. Yo para un coche, sé a quién estoy parando. Igual es... No sé. Ahora ya no, pero a lo mejor era un etarra, un miserable, de aquellos que te ametrallaban desde dentro del coche. Y tú, guardia civil de tráfico o policía local, que no tenías información y no sabías, lo vas a parar, el tío no sabe por qué lo paras. Y a la que tú vas, no tienes mucho margen de maniobra. Y si encima tienes que montar el arma y quitar el seguro, estás muerto. Yo lo siento, estás muerto. Y estás muerto. Y eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Creo que Como te he comentado, y esto sí que es estadística, la mayoría de enfrentamientos se van de 7 a 0 metros. ya. Y el 70% de 2 a 0 metros. Ahí, el que esté acostumbrado a montar el arma y disparar, puede tener una posibilidad de llevarse menos cuchilladas. El que lleva el arma dispuesta a hacer fuego no se va a llevar tantas. Te lo aseguro. Habría que cuantificar de todas esas situaciones
en cuántas hay indicadores que permiten apreciar, ¿vale?, que hay un cierto riesgo para que el policía ya pueda adecuar su actuación, ¿no? Pues Y en cuál es, como se decíamos valora, antes, porque, por ejemplo, lo de que hemos también hablado, los compañeros de Vallecas, pues está la madre abajo diciendo que está muy violento, que ha destrozado media casa, eso es un indicador, ¿vale? Tú ahí vas y puedes montar el arma, como tú bien dices, bueno, la puedes montar porque ya tienes un indicador abajo, ¿qué tal? Pero hay un montón de veces que tú vas, se te pasa, que vas a una biogen, a una Ya, biogen, y es que desgraciadamente esto es el lobo, ¿vale? Es el cuento del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo, porque tú, cuando el que sabe cómo funciona esto, te entra una llamada por el 112, agresión en domicilio, refieren escuchar gritos de socorro, refieren escuchar gritos. Tú ya te puedes poner en la tesitura, en la mayoría de los casos es negativo. Por cada 10 casos de esos que tú presumes que hay una pelea, una violencia de género o una violencia doméstica, unos positivos y 9, a mí me ha pasado que es que estaban, viendo la tele. unos eran viendo la tele en una película un poco... Y otros no lo puedes decir. Y otros pues estaban en situaciones íntimas. Y nos han llamado. Claro, tú no puedes ir en esa situación ya invocando el arma, ¿no? Entonces, otras de ruidos de una fiesta, que vamos confiados, es una fiesta, está la típica, escuchas el reggaetón desde la calle, o escuchas la música, y te salen todos pastosos, bebidos, hasta arriba de lo que sea, y se te vuelve. Y se te complica. Y se te vuelve. Bueno, lo que está claro, estamos alineados, es que siempre hay que llevarla en las mismas condiciones, sí, y estar protocolizado, estar mecanizado, estar y lo que hagas, interiorizado. entrénalo. Es que esté automatizado. Porque tú me dices, mira, los israelitas no vamos a entrar porque nos iríamos a mucho tiempo. ¿Por qué no llevan cartucho en recámara? Bueno, en resumen, es porque cuando se creó la defensa de Israel, allá por 1900, cuando los ingleses les dieron ese territorio que antiguamente era 40, el territorio, y algo. en 1940 y tantos, Sí. pues después de la Guerra Mundial, pues le dijeron, venga, este es vuestro territorio, volvéis a tener vuestro territorio, que era Judea, tal. Bueno, pues las primeras juntas de defensa israelí, cuando se tenían que defender de todos los enemigos que tenían, eran paisanos que no tenían ni pajorera idea del uso del arma de fuego, y se dieron cuenta que era, aparte de las armas que había en aquella época, eran inseguras y tal. Entonces, desde entonces, pues bueno, pues no tienen cartucho en recámara, pero ellos se entrenan hasta la saciedad montar el arma, y venga a montar, y venga a montar. Yo me encuentro que tengo un montón de compañeros que no entrenan a montar el arma. Si no lo entrenas, no esperes que te salga, por el estrés de combate. Tú, cuando tienes estrés de combate, de lo que tú tengas entrenado te va a salir el 50% en el mejor de los casos. Si no tienes entrenado nada, no te va a salir nada. Olvidaros. Te quedas bloqueado. ¿Por qué? Porque tú funcionas con el piloto automático una vez que tu cerebro reptiliano entra, es el cerebro que nos va a hacer sobrevivir. Pierdes toda la capacidad de raciocinio y de las manipulaciones gruesas, finas del arma y demás. Entonces, ¿qué te va a salir? Lo que tengas interiorizado a través de la repetición. ¿Me entiendes? Si tú no tienes esto, no te va a salir. ¿Qué te va a decir? Miedo. Pum, pum, pum. Esto te salva la vida. Vas a hacer pum, pum, clic, clic. El otro día hablaba con un compañero de mi cuerpo. Dice, yo aprendí a llevar cartucho en recámara un día que saltamos a un chalet y un rottweiler empezó a morderme. Y dice, pum, pum, pum. Y no salía. Y no sabía qué pasaba. Yo disparaba y no salía. No. Y es que no lleva cartucho en recámara y le atacaba a un perro. ¿Entendemos esto? Entonces yo tengo que dar unas herramientas muy sencillas para todo el mundo y que les valga para todo el mundo. Luego, cada uno en su unidad, pues mira, es que voy a la UPR, voy a la UIP, voy a las UCES de Madrid, voy al GOA de no sé dónde, voy a la Unipol, y allí tendrás tus protocolos, como las guardias. Vosotros guardia alta, ¿por qué? Porque lo entrenáis, pues guardia alta. Yo te enseño todas las guardias y cada uno que elija. Hay que adecuarse a las funciones, a la problemática, a la peligrosidad, al entorno. No es lo mismo, ¿no?, estar en un sitio que estar en otro. Evidentemente. Fernando, el calibre 9 Parabellum, ¿es un calibre adecuado para un entorno urbano? Es adecuado, pero con las puntas adecuadas, ¿vale? Lo que necesitamos en entornos urbanos son puntas adecuadas, puntas expansivas o puntas huecas, para que no haya sobrepenetración, ¿vale?
Todo lo que sobrepenetre un cuerpo humano es un proyectil que va a estar volando por el aire durante X tiempo, que puede impactar en otras personas. Por lo tanto, el calibre, los calibres urbanos para mí, 90, 40 y 45, son los más adecuados. El 9 está bien, te permite mucha capacidad de carga en un cargador, pero hay que llevar las puntas adecuadas. Las blindadas y semiblindadas no son las puntas adecuadas para llevar en un entorno urbano. Tienen mucha sobrepenetración, tienen la capacidad de atravesar una persona y continuar volando. Sin embargo, una punta expansiva o una punta hueca tiene una transferencia de energía al cuerpo al que impacta, que hace que se abra, esa energía se transfiera y esa munición no penetra, no atraviesa, sobrepenetre ese cuerpo, y si traspasa, sale ya en forma de esquirla. Con lo cual, no hay peligro para el resto de ciudadanos. Pero machacado aquel que recibe el impacto. Pues depende. Pues se puede abrir, pues tal que esto. Pues lo que nosotros llamamos una flor. Te puedes llevar un brazo por delante, ¿eh? No tanto. Pero aquí que estamos hablando. A mí, yo sinceramente, lo que estoy hablando es de que la amenaza cese. Siempre será mejor dar 2 o 3 impactos y que la amenaza cese a poner en el aire 10, 12 proyectiles. A la abuela que pasa por detrás. ¿Vale? Siempre será mejor que el daño lo sufra el que acomete que no el paisano que pasa por allí. Entonces, recordemos el caso de Vallecas. 18 disparos y solo 6 impactan. Y no incapacitan. De hecho, el tío seguía acometiendo de rodillas. Con el cuchillo le tuvieron que dar un bastonazo para desarmarle. Y no muere en el momento. Muere por la pérdida de sangre, por un sodio hipovolémico. ¿Bien? O sea, que esos de 18 impactos, o sea, de 18 disparos realizados, solo impactan 6. ¿Dónde está el resto? ¿Me entendéis? Quizá es mejor colocar bien disparos, que eso entra dentro de la parte formativa, colocar bien esos disparos y que esos proyectiles, esas puntas, hagan un efecto de transmisión de energía y que no sobrepenetren a que haya un montón de impactos circulando por la... Eso lo tienen que valorar nuestros políticos. Nosotros, gracias a Dios, en la Comunidad de Madrid, con el nuevo reglamento que tenemos de armamento, ya se autorizan expansivas y puntas huecas. ¿Qué pasa? Que a los grandes cuerpos, como Policía Nacional y Guardia Civil, una punta expansiva, que es totalmente legal, como pueden ser, no voy a dar marcas, pero bueno, hay muchas, que es la que yo tengo de dotación entre ellas, valen más caras que una blindada. No es lo mismo dotar a un cuerpo pequeño que dotar a 70.000 funcionarios. Yo también vamos a cierta, buscando mínima lesividad, pero claro, con lo que tú dices, no te falta razón. A lo mejor conseguimos una mínima lesividad a priori en la persona a la que queremos parar, pero hemos generado un incremento de riesgo en el entorno. Incrementan mucho, porque al final, yo para pararte a ti, si no te toco en el centro de masas, o no te toco en un hueso estructural, a estar 10 segundos. Puedes estar tranquilamente. Sí. Vamos a ver, la mayoría de impactos, cuando tú no tienes entrenamiento, los difuminas por el torso. Sí. ¿Vale? Entonces, si no toca ningún órgano vital o no toca, incluso tocando el centro de masas un impacto, puedes estar varios segundos más acometiendo. Sí. Entonces, lo que tú buscamos siempre los instructores de tiro es la acumulación de impactos en un mismo sitio y que esa cavidad temporal o esa balística terminal, lo que provoque es que el sodio hipovolémico llegue lo antes posible. Dices que una punta hueca o expansiva es legal. Bueno, no es una munición prohibida. La punta hueca, ahora nosotros en la Comunidad de Madrid sí nos lo reconoce un reglamento, la expansiva no es ilegal. La expansiva lleva un émbolo dentro, que lo que hace es que no sea hueca. O sea, no es una munición prohibida, pero cuidado aquí. Que los policías en cada uno de sus cuerpos tienen que ajustarse a sus normas. ¿Vale? Eso es así. Y lo que es un gravísimo error es cambiar tú la munición. Esto es muy importante. Eso, vamos a ver, a ti, en tu cuerpo, como no puedes llevar un arma tuya, tendrás que llevar el arma de dotación. Y la munición de dotación. Sí. Eso es así. Eso es fundamental. Es el cuerpo el que debe de mirar, mira, egoístamente, por la responsabilidad civil subsidiaria, como le pasó al compañero de Policía Municipal de Madrid. Fue acometido, disparó, metió los 3 impactos, el compañero metió los 3 impactos dentro de su agresor, con tan mala suerte que uno abandonó el cuerpo del susodicho, rebotó en una esquina y una esquirla vació el ojo a un tercero en la Puerta del Sol. Bien, esa responsabilidad civil subsidiaria la tiene que acometer
el ayuntamiento. Yo, para evitar eso, le doto a mi cuerpo policial, le tengo que dotar de una munición que evite esa sobrepenetración. Y lo correcto es una expansiva o una hueca, ¿vale? El que no lo quiere hacer es porque una expansiva a lo mejor te vale 0,70, 0,80, 0,90 o 1 euro cada cartucho. Y es un gasto. Qué complicada es una intervención armada, y más en entornos, imaginemos, Puerta del Sol, ¿no? En la plaza de los ayuntamientos. Qué complicado es, y cuánto se nos exige, y qué buenos son los policías que están en la calle. Escucha, la calidad del policía español, y te hablo de una media, sí. Es bastante buena. Es muy humanitario. Sí. Nos falta quizá ese respaldo social y jurídico que cada vez vamos viendo más, un respaldo institucional. ¿Qué hago yo en el apartado de Policía Siglo XXI? Por mi especialidad, explicar lo que es un enfrentamiento armado. ¿Por qué lo tiene que explicar una asociación civil? Porque no lo hacen las cuentas oficiales. Están más preocupados, y esto es una crítica, en hacer TikTok, en contar cositas que no importa. Vamos a explicarle al ciudadano qué es un enfrentamiento armado. Desde una cuenta oficial, vamos a explicarle al ciudadano qué le pasa al cuerpo humano en un enfrentamiento armado, para que aprenda a valorar lo que están haciendo sus policías, para que aprendan a qué es un enfrentamiento armado, qué es lo que le pasa por la cabeza a un policía en ese momento. Es que es muy fácil, cuando yo escucho, incluso yo en Instagram, en Twitter, ahora X, cojo vídeos y los explico, y explico lo que está sucediendo. Entonces, todavía hay gente que, incluso habiendo explicado la reacción psicofísica, es que le tenía que haber disparado en el tobillo. Digo, vamos a ver, no has leído nada ni has entendido nada. Tú, si no eres capaz de apuntar porque tu visión se ha ido en profundidad, ¿vale? ¿Cómo vas a apuntar un tobillo a un tío que se está moviendo? Es imposible. Eso hay que explicarlo. No han entendido nada. No han entendido nada. Cuando vas a alinear los elementos de puntería en ese contexto. Y en una persona que se mueve hacia ti es imposible. Hablábamos, Fernando, del 9 Parabellum. ¿Qué pasa con el 5.56, con el 7.62? ¿Son calibres aptos para intervención policial? Dime un entorno. Tú tienes que disparar en Atocha con un 5.56 o un 7.62. Llega Pacífico. ¿Me entiendes? Atraviesa toda la travesada. Eso, tú un 7.62 atraviesa 3-4 personas tranquilamente. Tranquilamente, es una punta de guerra. Y tú disparas en Atocha y terminan entre vías ese proyectil. ¿Bien? Quizás no sea el adecuado para un entorno donde hay muchas personas. Ahora tú me vas a decir, ya, pero si el tío viene con un Kalashnikov en la Puerta del Sol, evidentemente, a fuego con fuego se le combate. Lo entendemos así, ¿no? Quizá hay unidades que deban de llevarlo, que están haciendo un núcleo, como tú bien sabes, una UIP, a lo mejor tiene que llevarlo. Sí. Porque tiene que hacer frente a una reacción extraordinaria. Eso es. Pero sin embargo, unidades de seguridad ciudadana, yo les daría, y creo que es acertado lo que ha hecho Policía Nacional en este caso, en comprarle un CZ Scorpio, que es un 9 Parabellum, que te da mucha cadencia de disparo y te da muchísima más precisión, porque la gente está muy equivocada. Eres mucho más preciso con un arma larga que con un arma corta, y es mucho más seguro de manejar un arma corta, o sea, un arma larga que un arma corta. Ya. Eso se lo demuestro a que quiera. Yo he cogido a gente que con el arma corta es pésima y le he puesto con un subfusil y dice, coño, que las he metido todas a 21 metros, anda. ¿Por qué? Porque tiene este punto de apoyo, etc. Entonces, creo que es un acierto el 9 Parabellum en ciertas unidades. Creo que en entornos rurales, nos vamos a lo que pasó en Ciudad Real, con un policía local muerto, un guardia civil herido, te enfrentas a una persona con un 30-06, con un 307, con un 308 y con calibres de caza, y tú con un 9 Parabellum matas moscas. Entonces, se necesitan calibres potentes. ¿De qué va a depender? Del entorno, de la unidad, del lugar. Para mí, un buen calibre es un subfusil de 9 Parabellum, un HK, que los hay, el UMP que tiene Mossos de Escuadra en un calibre 40-45, también se pueden adquirir. Pero creo... Sí, pero el juicio de que pueda haber unidades que tengan capacidades... Yo sí, soy totalmente partidario de que ciertas unidades tienen que tener ciertos calibres. Sí. Lo siento, tienen que tenerlas. Sí, sí. Los tienen que tener.
para un Para protocolo. escenarios críticos, fronterizos. Yo recuerdo haber leído una intervención del GAR en un piso, en un pueblo, no sé, Hernani, Rentería, no recuerdo, que disparando con el 762 desde el edificio de enfrente todavía no conseguían neutralizar al comando. Entonces, pues son situaciones complejas, pero es que hay situaciones en las que tú necesitas tener un calibre grande. Para todo el mundo, no. Sinceramente, no. Yo creo que un CZ, un HK, el MP5, que tiene muchos años, pero sigue siendo muy fiable, un UMP, un CZ Scorpio 9 Parabellum, creo que es muy adecuado. Tú que has estudiado muchos casos y has hablado con los protagonistas, ¿qué dicen o qué se siente? El policía que tiene que hacer el uso del arma de fuego, pues mira, ¿qué siente? Los dos últimos que he hablado con ellos, uno de ellos, efectivamente, como dato curioso, todo el mundo tiene esa visión túnel. La mayoría pierden el concepto, la situación, o como a mí me gusta llamar, la conciencia situacional. O sea, que todo lo que estamos viendo de estrés de combate se produce. Se produce. Entonces, uno de ellos no tenía una especial formación en tiro, pero tenía algo muy claro, y es algo que nosotros decimos mucho: la decisión la tienes que tener tomada de casa. Si dudas, te pasa un andújar, ¿vale? Si dudas, mueres. Dice, yo no soy un tirador excelente, no soy un friki del tiro, no soy un friki, pero sabía que si esto me ocurría, iba a hacer fuego, y así ocurrió. Luego tengo otro operador que por su pasado militar en unidades especiales tenía bastante conciencia situacional, competencia técnica, y una competencia técnica que le hizo agrupar 2 disparos en una zona concreta del cuerpo. Y sin embargo, cuando ocurrieron los disparos, después se dio cuenta que había gente en el entorno, y en el momento, a pesar de su experiencia en unidades especiales, no fue consciente de que había un montón de gente en vía pública. Se dio cuenta después, cuando fue a atender a la persona que había neutralizado. Pues incluso yo, que estoy todos los días con formación, que entreno en casa con láser gun, que voy con arma corta, arma larga, no sé. O sea, yo he tenido enfrentamientos donde he tenido que combinar, encañonar, y he sido muy consciente de ello, quizá por la formación. Pero a partir de ese momento, que el proyectil abandona el arma, veremos qué pasa. Yo no sé cómo voy a reaccionar en una situación donde mi vida corra peligro real y de forma sorpresiva. Entonces, nadie es capaz. Y este era un operador especial que había. Pues sabes, cuanto más entrenes, pues menos variables extrañas van a Y el compañero, ¿no?, fue consciente y colocó los disparos donde quería, que eso no se suele escuchar. No. Al revés, ¿tú dónde disparaste? Yo disparé al bulto. Exacto. Es lo que te suelen decir todos, porque no ves nada más que bulto, solamente ves el arma. Por eso no nos entrenan con siluetas con piernas ni con brazos, porque en situación tú diriges el arma y disparas. No eres capaz de enfocar las miras, ni de mucho menos de colocar los disparos donde tú quieres. Y la mayoría que luego, y esto es una crítica, muchas veces lo decimos, no, es que dispara a zonas no vitales. Mira, no, tú lo que has hecho es que, ¿qué te molesta? Cuando yo enraso mi arma para tomar miras, que a mi cerebro, que está con los 2 ojos hiperabiertos, porque es nuestro mayor receptor de información, lo que hace automáticamente es bajar el arma para verla. Para ver. Entonces ese disparo, ¿dónde se va a ir? Se va a ir bajo. Pero no porque yo quiera, sino porque la mecánica es esta. En la mayoría de los casos disparos son más bajos por eso. No porque lo busquemos, sino porque esto me molesta, entonces hago esto. Claro. Y el disparo se va abajo. Eso es mecánica. Eso es mecánica del enfrentamiento. Pero que no se apunta. No se apunta. Que no se apunta. Miramos la chica, creo que fue en Vallecas, no recuerdo. Aquella que empezó a disparar se movió muy bien y sobrevivió porque se movió muy bien. Y empezó a disparar. ¿Por qué? Porque no iba a cartucho en recámara y empezó a disparar y no fue consciente, ¿os acordáis? La chica en práctica. Sí. La compañera salvó porque... que luego llegó el oficial y tío, ¿no? Y llegó otro compañero, le encerraron y le metió en la cadera. Bien. Sí. Pero la compañera tuvo algo que mucha gente no tiene, y es que se desplazó. El enfrentamiento armado, pues es otro error. Era su primer día de prácticas. Sí, macho. Era alumna, había sido alumna de Paul. Sí, sí. Fíjate. Una chica pues extraordinaria. La chica
sobrevivió Sí. porque tuvo el instinto de desplazarse. Y en la mayoría de sitios entrenamos a los policías pegados al suelo. Y en un enfrentamiento armado es dinámico, tiene vida propia. Nadie se queda a disparar salvo que estés tras parapeto. Ujú. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Sí, sí, sí. Hay que desplazarse, hay que enseñar a los policías a mover los pies. Hay que enseñarles eso. Y esa compañera sobrevivió por eso. Fernando, mucha arma de fuego, pero ¿qué pasa con la defensa eléctrica? ¿Qué pasa con la Taser? La Taser es una herramienta más que tenemos en ese cajón, en esa caja. Tenemos el uso de la fuerza, empieza con una buena presencia. Con una buena presencia, ahí empieza el uso de la fuerza y a partir de ahí vamos escalando. Si nos dan la oportunidad de escalar. Si es algo sorpresivo, no hay manera de escalar, ¿vale? Eso es. Pero si yo puedo, la presencia, ¿por qué las unidades las unidades de orden público llevan otro uniforme, llevan otro color y llevan otros medios? Porque la presencia es lo primero. Cuando están unos patrulleros en un disturbio, no se les respeta tanto a cuando llegan las unidades de intervención, ¿cierto o no? Empiezan las carreras cuando llegan, pues esto es lo mismo. Es una herramienta más que tenemos en nuestra caja, ¿vale? Problema del Taser. Hay dos problemas. El operador, sobre todo con el Taser 7, y las circunstancias del ínclito o la ropa que lleva. El Taser tiene un 54% de índice de fallo, o bien por el operador, o bien por la ropa que lleva el tipo, ¿vale? Yo esta mañana mismo me han mandado un vídeo donde a un tío con el torso desnudo le pega el Taser y no le hace efecto requerido. No le hace el efecto requerido, no son capaces de incapacitarle con el Taser. ¿Qué recomiendo yo? Si no acomete el sujeto, Taser con cobertura de arma de fuego. Sí. Cobertura de arma de fuego Apoyando. y el Taser detrás. ¿Por qué? Porque si el Taser falla y el tío acomete, Sí. ¿qué te queda? ¿Qué pasa? Con el Taser 10 tienes 10 disparos y tienes una distancia de enfrentamiento de 12 metros y medio, aprox. Entonces, hasta el primer disparo, engancha. El segundo cierra circuito. Pero tienes 10 disparos y más metros de margen para poder moverte, meter obstáculos de por medio. Sí. ¿Bien? Ese Taser, cuando nos lo implanten, puede cambiar un poquito y nos va a facilitar un poquito la vida, ¿vale? Pero tampoco la panacea. Porque tienes que impactar el primero y luego el segundo. Y en un tío que se mueve es difícil. Es que en uso de la fuerza policial es complicado cuadrar el círculo, ¿eh? O sea, no va a haber panaceas, ¿verdad? No hay Pero yo creo que el Taser sí nos aporta muchas cosas. ¿eh? Nos aporta capacidades. Sí, sin duda alguna. Es una herramienta más. Sí. ¿Vale? Pero siempre usándola. Yo no puedo usar un Taser sin cobertura de arma de fuego. Estamos hablando de un tío que esté armado, ¿vale? Sí. A un tío violento como tú y como yo, pues nos viene, o sea, un tío alto, corpulento como tú y yo, y nos ponemos violentos, el Taser es una maravilla. Antes, Fernando, hablábamos de la necesidad de cambiar conciencias ópticas y parece que es muy difícil, pero realmente no es tanto, ¿eh? Hace 15, 20 años la óptica policial o la valoración policial de la Taser era mala en España. Y siempre pensábamos, no, es que le impactas a un tío que tiene una cardiopatía y te lo cargas. Y estábamos instalados en el no, en la incapacidad de avanzar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llegan perfiles, ¿vale?, de liderazgo con competencia, ¿vale?, que lo argumentan y tiran y consiguen implantarlo y consiguen vencer resistencias y cambiar ópticas y conciencias, ¿no? Y hay que vencer al político. A convencerle. Porque si mira lo que pasa en la Guardia Urbana de Barcelona, que tiene un cierto perfil en su ayuntamiento, y dicen que es que se chiporrotea a la gente. Fíjese la cantidad de lesiones que se pueden evitar si se hace un buen uso del Taser. Lesiones para el ínclito y lesiones que se evitan hacia los policías. Pero esto les da igual, a la policía somos números. Somos números. Yo soy muy crítico con las instituciones. Somos números. Prefieren un policía herido o muerto, le dan una medalla al mérito policial, un abrazo a la viuda o a la madre, pero ostras, que tengan que responder por un sujeto gravemente herido o muerto, eso le pone los pelos como escarpias. Son palabras muy gruesas, ¿eh? Y las mantengo. ¿Sí? Y lo demuestro. Yo no... Me voy a Barbate. Yo no tengo esa visión, ¿no? Sí. Entiendo que hombre, el político busca optimizar votos, busca que la ciudadanía le respalde y la ciudadanía pues quiere que la policía actúe bien y la ciudadanía está instalada en que no quiere violencia y es buen sitio para instalarse, ¿eh? Entonces la policía lo que tiene que hacer es un uso
Legítimo, por supuesto, ajustado a derecho, pero además con un componente adicional. Es que tenemos que ganar la opinión pública. En el uso de la fuerza, la policía no solo tiene que ajustarse a derecho, sino tiene que demostrar a la ciudadanía que lo ha hecho bien. Y eso no es fácil. Eso No, no es fácil. no es nada fácil y ese es nuestro hándicap. Sí, Tenemos que demostrar nosotros sí. cuando la legalidad nos dice que el único que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Somos los únicos que podemos ejercer la fuerza. Pero a los que se fiscaliza es a la fuerza y cuerpos de seguridad. Y debe ser así, ¿eh? Que es correcto, Claro. que es correcto. Pero escucha, no se puede fiscalizar lo más mínimo. O sea, quiero decir, vamos a situaciones gruesas. Un exceso de fiscalización Eso es. o demasiado rigor Eso es. conlleva inhibición, conlleva miedos. Correcto. Exacto. Lo que La decíamos duda antes. mata. Exacto. Sí, sí, sí. La duda mata. Entonces, estamos en esa. Tenemos que conseguir un término medio. Vale, vamos a conseguirlo. Fernando, sin tecnicismos, sin enfoques muy jurídicos. O sea, a mi madre, ¿vale? Que se ubique en su rol de policía y le dile cuándo y cómo tiene que usar el arma de fuego. De forma muy sencilla, muy coloquial. Cuando su vida corra un riesgo claro e inminente. Ese es el momento de hacer uso del arma de fuego. ¿Y cómo lo usa? ¿Cómo la usa? La tiene que usar de manera... Que neutralice. como nos dice la jurisprudencia, se llama necesidad racional del medio utilizado. Que no es otra cosa que yo, de todos los medios que tengo que utilizar aquel que garantice mi seguridad, provocando las menos lesiones al sujeto que me ataca, ¿vale? Pero si el sujeto me ataca con un cuchillo y yo tengo una pistola, tendré que usar la pistola, porque es el único. O sea, sería cuando tú puedes morir, cuando un tercero Eso puede morir y no te pases. Eso es, vamos a ver. Pero es un concepto sencillo y a la vez complejo. Yo tengo un abanico de armas, ¿vale? Y la jurisprudencia no te exige que contra un cuchillo yo saque un cuchillo. Si Te tú exige sacas una espada, no. Que el medio sea congruente. Que el medio que yo utilice sea eficaz para mi defensa, pero que te provoque las menos lesiones posibles. Y yo, de las armas que tengo, el bastón contra un cuchillo, ya ha dicho la jurisprudencia No vale. que descartado, No vale. vale. Con lo cual, el siguiente salto es el arma de fuego. Sí, sí, sí. Con lo cual, eso es. O el taser. O la taser, siempre y cuando no acometa, porque si acomete y yo fallo, estoy Ya. fastidiado. Sí. Salvo y cuando hagamos un one point con arma de fuego, yo utilizo la taser, si funciona perfecto, si no, tendré que disparar. Pero si a mí me entran en mi casa un tipo que no va armado y yo lo mato, por desgracia, como aquí no tenemos la ley Castillo, la agresión es ilegítima, sí, porque ha entrado en mi casa, pero la defensa ha sido desproporcionada, ¿vale? Ahora, si ese mismo tipo entra con un cuchillo y yo le abato, Claro. es proporcionada. Sí. Porque muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza. Yo, al hombre persona que tenía 70 años, un tío con una motosierra. Sí. Bueno, escucha, yo estoy pro a este señor. es que la pero sentencia es muy clara. Pero jurídicamente hablando, ese señor lo hace mal. Sí. ¿Por qué? Se pasa a 3 pueblos. Porque le dispara, vuelve adentro, recarga y le vuelve a disparar. Sí. Con lo cual, la inminencia en el ataque que dice la jurisprudencia ya no existe. La urgente necesidad. Ya no existe. Todos podemos estar de acuerdo de que toda persona que haya en mi morada... Y la actualidad de la agresión ¿vale? no existe. Ya no existe. Claro. Cuando tú te vas a recargar, ese tío ya no existe. Bien. En el momento en que él esgrime una motosierra, tú ahí puedes entender que tu vida corre peligro, está legitimado. Pero en el momento que tú vas, recargas y vuelves y rematas... Es que ya has neutralizado la agresión. Ya está, ya la has cagado. ¿Vale? Ya deja de ser actual. Que yo estoy... Pepe Lomas. Que nadie me malinterprete. Yo estoy a favor de que ese señor no pague ni un solo día de cárcel. Porque toda persona que entre a tu casa no lo hace con buenas intenciones, pero si tenemos que ceñirnos a la jurisprudencia... Es una visión, Fernando, un poco de Far West, ¿no? De protección de la propiedad. Si entras, te mato. Escucha, la ley Castillo que se llama, ¿vale? Este señor entra con una motosierra, tal. Insisto, que jurídicamente hablando, Pepe Lomas es condenable. Ya. La gente podrá llorar, podrá gritar o podrá patalear, pero es condenable. Punto. O sea, no hay lugar a dudas. Y condenado. Otra cosa es que no hayan tenido en cuenta que ese señor era cazador, que entró en estrés de combate, que lo que sabía hacer era recargar, volver a disparar y todo lo que
podemos debatir eso, ¿vale? Y podemos debatir un montón de cosas, pero jurídicamente hablando es reprobable. Y por eso lo han condenado. Luego hay que tener, pues ese señor no tenía riesgo de fuga, tenía riesgo en España. Podemos hablar de muchos tecnicismos, pero lo que quiero dejar claro es que no toda agresión tiene que llevar el uso del arma de fuego, porque no es proporcional, porque tú a mí me das una bofetada y yo te disparo. Muy claro. Pero tampoco tenemos que buscar la estricta paridad de armas. No, claro. Eso ya nos dice la jurisprudencia, que si él te viene con un cuchillo, tú saques un cuchillo o el bastón. No. Que hay muchas visiones que dicen, es que ha disparado, pero el chico iba con un cuchillo, se ha pasado al policía. Eso es. Sí. Bien, pues que se lea jurisprudencia. Exacto. Ese es el problema. O que se ponga la subjetividad del policía y que piense un poco en la lesividad de un arma blanca. Demostrado que en distancias de contacto es mucho más lesiva un arma de fuego, o sea, un arma de filo, que un arma de fuego. ¿Por qué? Porque tú para el arma de fuego tienes que tener unos conocimientos del uso. Nosotros nacemos en cuanto somos pequeños y empezamos a utilizar un cuchillo, sabemos ya cómo corta un cuchillo, sabemos cómo pincha un cuchillo. Sí. No hace falta una especial pericia para manejar un cuchillo. ¿Entendemos? No es necesario. No es necesario saber... Ahí no se discute si dejas el cartucho en recámara o el seguro manual. No, ahí no se discute, ni tienes que saber... Ni tienes que gatar gatillazo y... Nada, ahí no se discute, eso es así. O así. Todo el mundo sabe tajar y pinchar. Es destructivo, máximo. Es destructivo, entonces... tenemos que tener en cuenta eso. Y como yo he escuchado, pero es que lleva un cuchillo, le tenía que haber disparado en la uña del dedo gordo del pie, claro. Ni idea. En los mundos de Heidi. Decir eso es no tener ni idea. No tener ni idea. Entonces, contra eso hay muchos perfiles en Instagram, en Twitter, en redes sociales que estamos luchando. Y es la crítica que hacía yo antes. Eso lo tenía que explicar la cuenta oficial de Policía Nacional, que es la cuenta con más seguidores de toda España, de policialmente hablando. No, mire, señores, el estrés de combate hace que no se pueda coger miras. Lo estamos haciendo perfiles, asociaciones, explicando a la ciudadanía por qué no se puede coger miras cuando un tío te está cometiendo con un cuchillo en distancia corta. Eso lo debe hacer un perfil oficial que llega a millones de personas, como es el perfil de la Policía Nacional Guardia Civil. Analizamos las sentencias, ¿vale? Las que la inmensa mayoría absuelven a los compañeros. Y lo que sí observamos es que hay una cierta concurrencia de condenas en las que el uso de arma de fuego se dirige a personas que están dentro de vehículos. Yo, desde mi ignorancia y mi poca experiencia, lo que me ha llamado la atención es la cantidad de condenas, de sentencias condenatorias que tienen compañeros por haber disparado a personas dentro del coche. Yo conozco la de Getafe. La de Getafe, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir que están bien condenados los policías. ¿Vale? Lo que pasa es que volvemos a los estrés de combate, el ciclo ODA y la percepción que tiene un agente. El primero que dispara porque hace un amago hacia atrás, el Citroën, pero es hacia atrás y hacia adelante. Entonces, suelta el primer disparo y por efecto simpatía, los otros dos disparan y riegan el escenario de proyectiles. Todos esos proyectiles entran dentro del vehículo y entran por detrás. Con lo cual, hay un uso desproporcionado del arma de fuego, no hay un riesgo inminente para la vida, aunque el policía percibe que sí, pero no queda acreditado por el vídeo. Y el efecto es simpatía. Dispara uno, que vacía el cargador, dispara otro que consume 8 o 9 cartuchos y dispara un tercero que solo hace un disparo. Yeah. Entonces, los compañeros están, por desgracia, están bien condenados. No es un uso apropiado del arma de fuego per se. Luego tengo otra sentencia que podemos comentar, que es el compañero de UPR que pega un disparo por detrás a un vehículo que huye, pensando que llevaba salva y llevaba una posta. Bien, correcto. Hay un error insalvable ahí de percepción. Es una imprudencia por no saber cómo llevar. No de percepción, de operativa. Cuando hablo de percepción, hablo de que tú crees que llevas posta y que llevas salva y llevas posta. Entonces, es un error grave. Es un error, pero es soslayable y una imprudencia. Evidentemente, y tenemos que pagar por ello. Ya está. No, o sea, que aquí no se está defendiendo al pistolero. No. Tenemos facultades, pero oye, pagamos una contraprestación por ellas. Claro, volvemos a lo mismo. Luego,
El problema viene en cuando nos acometen con un vehículo. Es una situación harto compleja. Cuando tú estás en un control y un vehículo quiere atravesar el control y acomete contra ti. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Que tú no debes de provocar la situación. ¿Cómo puedes provocarte una situación si tú te pones en medio de la carretera y en la trayectoria del vehículo que quiere huir, y digo quiere huir, tú te pones en la trayectoria, tú estás provocando eso? Otra cosa muy diferente es que el coche, su trayectoria cambie Acometerte a ti. para acometerte aquí. Ahí sí puedes hacer uso del arma de fuego. Y hay un montón de sentencias que dan la razón a los compañeros. Pero hay otras percepciones que es que si yo me pongo en la trayectoria del vehículo para disparar o para combinar y el vehículo sigue su trayectoria, el que ha provocado la situación es esto. No sé si me estoy explicando dónde está el matiz, ¿vale? Sí, alto y claro. Quizá por la falta de información, claro, el individuo está dentro del coche, te faltan datos, no ves las piernas, a lo mejor no ves las manos, no sabes qué tiene. A lo mejor es una interacción muy complicada, ¿eh? El vehículo en marcha, cuidado que yo las sentencias últimas que he visto, con perspectiva de 15, 20 años, se ubican ahí, ¿eh? Se ubican en ese contexto del ciudadano, el delincuente, ¿vale? Dentro del coche y el policía fuera. Cuidado ahí, ¿verdad? Es complicado. Sí. Son cosas muy complicadas. Tenemos que tener muy claro esa aplicación del ciclo ODA. Observar, orientar, decidir, actuar. Eso ocurre en milésimas de segundos. Oye, si puedes apartarte, ¿vale? Pues emprendemos la persecución, ¿no? Si lo puedes sacar del vehículo, bien. Si no... Si está en movimiento y te acomete y tú puedes apartarte, ¿vale? De forma razonable y no exponerte a ese riesgo y luego emprendemos la persecución. Pues hay que ver un poco cada circunstancia. Hay una sentencia muy buena que un compañero dispara su arma de fuego cuando el coche acomete contra su binomio. Absuelto. Bien. Absuelto porque el coche iba persiguiendo a su binomio. Y él desde un ángulo lateral, que está dando de cobertura, atrás, está dando seguridad. Y el compañero absuelto. Y eso que los impactos entran lateral y desde atrás. Bien. Compañero absuelto. Pero tenemos que tener claro que el coche va buscando. Va hacia. En nuestra aplicación de ciclo ODA tenemos que tener muy claro si estamos sacando que vaya a sacar un arma, que vaya a cometernos con algo. Hay que tener mucho cuidado en esa aplicación del ciclo ODA. Y si luego, lo he explicado antes a tu productor, una sentencia muy buena que hay de Guardia Civil en una gasolinera donde van a abordar un presunto robo y ven en la escena una funda de escopeta vacía. Y luego ven a un tipo asomar con lo que ellos piensan que es una escopeta. Unen dos hilos, funda de escopeta vacía y algo que ellos creen que es un cañón, y le abaten. Y era un tubo de metal. Bueno, pues el juzgado, con buen criterio, que se aplica el error invencible. Invencible. Ojo. Me parece a mí un poco forzado, ¿eh? Pues absueltos. Sí. Absueltos. A otros dos compañeros de policía local, en una intervención con baja luminosidad, en la cual había habido violencia antes por parte del susodicho, portan lo que ellos piensan que es un arma, y era una carpeta. Error invencible, absueltos. ¿Con esto qué quiero decir? Que somos humanos y en la percepción, en ciertas circunstancias nos podemos equivocar, pero todo eso tiene que venir concatenado con indicios que tú has cogido en las escenas racionales. Que justifiquen, entre comillas, que no se puede justificar el error. El error. Claro. O sea, yo no voy queriendo matar, sino que este señor viene de una intervención violenta donde nos han dicho que había un arma. Nosotros llegamos, estamos en una situación de penumbra, donde no vislumbramos bien, sino que vemos sombras, vemos a un tío que lleva algo, lo que yo creo que es un arma, hago uso del arma de fuego, y resulta que era una carpeta metálica. Ojo, cuidado, ¿eh? O la del tubo, error invencible. Con esto, ¿qué os quiero decir? Los jueces, en muchos casos, en otros tienes que ir al Supremo para que te apliquen bien las cosas, son conscientes de lo difícil que es nuestro trabajo. Aunque nos metan miedo de decir, ¡buah, están condenados! Pena de banquillo, todo eso ya sabemos que es verdad. Pero que no te condenan tan fácilmente. Insisto, no te condenan tan fácilmente.
has tenido que cometer lo que hicieron los compañeros de Getafe, algo muy claro que además se está viendo en vídeo y ellos entienden, los jueces muchas veces entienden muchas circunstancias, otros jueces no, ¿eh? Ojo, que te tienes que ir al Supremo para que te apliquen bien la simente. Que se nos quite el miedo, que leamos, que manejemos nuestra herramienta, la pistola es nuestra herramienta, igual que manejamos un boli, igual que mucha gente hace Brazilian Jiu-Jitsu, hace deportes, también tenemos que saber manejar nuestra principal herramienta, tener una pericia en su manejo, tener una pericia en el manejo de la jurisprudencia, saber escribir. Yo conozco intervenciones bien realizadas que luego a la hora de no plasmarlas bien por escrito, la han cagado. Porque, como te he dicho antes, y esto es muy importante, una vez que tú has hecho uso del arma de fuego y tu cuerpo ha superado las 180 pulsaciones, sufres una amnesia, unas lagunas que vas recuperando poco a poco en el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa? Que si tú compareces inmediatamente después y un compañero te ha dicho una cosa, otro compañero te ha dicho otra cosa, tú donde dudas, rellenas esas lagunas claro, con cosas de otros. Y a lo mejor luego llega la inspección técnico-policial de policía científica y no concuerda con lo que tú has escrito. Y hay lagunas que te van a hacer sospechar a la autoridad judicial o al grupo investigador de que tú estás mintiendo. Y no es que estés mintiendo, es que has rellenado esas lagunas con recuerdos de otros o con comentarios de otros. Entonces, lo que yo recomiendo es aislarse, no escuchar nada. Y si puedes comparecer, pasado 24 o 48 horas. Te ha dado un ataque de ansiedad, porque tú no quieres quitar una vida. Tú quieres defender la tuya. Y hasta que no tengas las cosas claras, no comparezcas. Tienes razón. No comparezcas, tío. Sí. No comparezcas porque como somos mucho de comparecer rápido, ¿no? Y eso es una cagada. Es un error. Porque no recuerdas las cosas bien y tiendes a rellenar las lagunas con recuerdos o comentarios de otros y no tienen por qué concordar con lo que tú has visto o sentido. Y a lo mejor la grabación, hay una grabación que dice, no, pues tú has puesto A y la grabación se ve B. Y no es que estés mintiendo, es que has rellenado. Sí. ¿Me entiendes? Sí, o tienes una distorsión en la percepción o... Mira, yo siempre recomiendo que leas a Grossman sobre el combate. Es un libro imprescindible. Pero tenemos algo más patrio, que es Ernesto Pérez Vera, que analiza en 3 libros, sobre todo en 2 de ellos, analiza un montón de intervenciones armadas desde un punto técnico-táctico y de un punto psicofísico. De hecho, Fernando Pérez Pacho es el psicólogo forense que se entrevista con los policías. Y la mayoría de ellos piensan que han hecho 4 disparos y han vaciado el cargador. Que la calle era ancha y era estrecha. Que había suficiente luz y no había luz. Por eso, nuestro cerebro nos traiciona. Yeah. Entonces, si nos traiciona en los recuerdos, nos puede traicionar en la escritura. Vamos a esperarnos. Es algo que deberíamos tener, los grupos de homicidios deberían tener presente. Sí, protocolizado quizá. No podemos tomar declaración a este tío teniendo las pulsaciones a 180. Vamos a esperar unas horas. Vamos a esperarnos unas horas y le tomamos declaración. Vamos a aislarle. Y mientras no esté protocolizado, pues el actuante tiene el recurso de decir, oye, no estoy en condiciones de comparecer. Me ha dado un ataque de ansiedad, me tengo que ir al hospital. Sí, porque si tú compareces muy rápido y al final te dejas influenciar por lo que te dice uno, el inspector te está apretando, el subinspector, no, porque deja comparecer ya, porque tal. Como tiendas a rellenar esas lagunas con recuerdos o comentarios de otro, a lo mejor no se refleja en la realidad. Y lo que no estás mintiendo, insisto, no quiere mentir. ¿Cómo hay que comparecer aquí? Como en cualquier otra comparecencia policial, describiendo con rigor los hechos. Sin valoraciones. Sí, sin hacer valoraciones. Y con palabras, además, coloquiales. ¿Vale? Intentando evitar giros vacíos, ¿vale? Muy usuales de ajustándonos a la gravedad de la situación o haciendo uso de la fuerza imprescindible. ¿Qué mierda es esa? Vamos a ver. Vamos a escribir los hechos y vamos a escribir lo que hemos hecho. Yo soy muy detractor de se le reduce utilizando la mínima fuerza indispensable. No vale. Yo lo siento mucho. Eso lo valora el juez. Tú di lo que has hecho. Yo voy a explicarte. ¿Y cómo te lo voy a explicar? ¿Cómo lo veo yo? Exacto. Yo voy a encardinar todo a lo que yo he estudiado. Y es, ¿ha habido un ataque inminente? Sí. ¿Cómo se ha producido el ataque? Bueno, de esta manera. El tío estaba haciendo esto.
Esto es lo que ha pasado. Eso es. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Vale? Si he intentado desescalar la situación, muy importante, siempre que se pueda desescalar. Intentar no llegar a la situación extrema. Eso en algunas ocasiones, cuando es repentino, no vale de nada. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho? Y demás. A partir de ahí, pues yo he disparado y no voy a poner el número de veces porque mi cabeza no va a saber contar. No, es que me han dicho que hay 6 casquillos. Bueno, pues los que haya. Policía científica ya hará. Yo he hecho uso del arma de fuego hasta que he visto que la amenaza ha cesado. Punto. No voy a valorar si 3, 4, 5. No, cuéntatelos, a ver cuántos hay. Escucha, dejaros de gilipolleces. Enfriemos. Vamos a enfriar. ¿Vale? Fernando, para ir ya cerrando, brevemente, con un enfoque de síntesis, vamos a desmontar mitos en esto de intervenciones armadas. Primer mito. Venga. Te dicen en la academia que si sacas el arma de fuego, estás condenado. Mentira. ¿Hacer uso del arma de fuego es siempre disparar? No. Yo he combinado en numerosas ocasiones con el arma de fuego, porque he visto que la situación lo requería y para tener yo un elemento disuasorio, y si en el caso de que tú acometas, yo ya llevar la boca de fuego dirigida hacia el blanco y así evitar que tú me llegues, situaciones en cocinas de casas, en pasillos, en distancias cortas. No es lo mismo partir desde la funda que partir ya desde el arma en el pecho. Eso es. ¿Vale? Segundo mito. Segundo mito. Todos los policías son condenados. Mentira. Absolutamente mentira. Son condenados aquellos que hacen un mal uso del arma de fuego, como la que hemos comentado de los compañeros de Getafe. En la mayoría de casos, muchos de ellos están siendo archivados en instrucción. En la mayoría, cuando hay grabación que se ve claramente como el agente ha hecho un correcto uso, archivado. Por lo tanto, no tengamos miedo. Sobreseimientos libres. Sí, sobreseimientos, archivos en instrucción, sobreseimiento libre, como el que te he dicho de Villaverde, recurrió SOS Racismo y la audiencia provincial le dijo que no procedía. Bien, muchos son archivados, otros vas a ir a juicio y vas a tener pena de banquillo porque siempre hay intereses económicos, de familiares, de asociaciones y demás. Tenemos que pasar por ello. Es una desgracia, pero tenemos que pasar por ello. Bien. Lo de cartucho en recámara. No, a mí me va a dar tiempo a montar el arma en un enfrentamiento armado. Yo siempre pongo lo mismo. ¿Tú crees que antes de un accidente te va a dar tiempo a ponerte el cinturón de seguridad? Pues esto es lo mismo. Si yo voy en una formación y sé que voy a un asalto, monto el arma porque soy consciente, pero cuando estoy de patrulla y me sobreviene una, no voy a ser capaz. ¿Vale? Entonces, para mí, esos mitos son los que hay que desmontar. El uso del arma de fuego, si está bien hecho, no vas a tener problemas, insisto, por mucho que te digan. ¿Vale? Por mucho que te digan. También es muy fácil decir, para que me lleven flores al cementerio, prefiero que me lleven tabaco a la cárcel. Vale. Claro. Bien. Para eso, tienes que llevar la decisión tomada de tu casa. No es tan fácil. Voy a desmontar otro mito. Yo creo que voy a ser capaz de hacer esto, esto y esto. No. No serás capaz. No vas a ser capaz. No si no lo entrenas. Eso. Y en esto, fíjate que pongo énfasis. No si no lo entrenas. No si no lo entrenas. Si no lo entrenas, olvídate. Porque hasta a personas entrenadas le sale el 50% de lo que hacen. ¿Vale? Entonces, no solamente te vale. Ahora, tú tienes que ser muy consciente de eso. No vale. El día que me enfrente a eso, ya veré lo que hago. Error. La duda mata. Así ¿Vale? es. Entonces yo creo que con estas cosas, con estas pinceladas, vamos a desmitificar el miedo que se tiene a usar el arma de fuego. Poco a poco. Muy bien, Fernando. Y ahora ya para terminar, como siempre hacemos con nuestros invitados, te vamos a, ya entrando más en la persona, te voy a hacer un carrusel de preguntas cortitas que tienes que contestar muy rápido, con dinamismo, ¿vale? Y con honestidad. Bueno, creo que siempre contestas con honestidad, te vamos conociendo. ¿Qué es lo que más te gusta de la policía? Ayudar a la gente. ¿Y lo que menos? La política. Un hobby. El tiro. Una manía. No soy especialmente maniático. No te sabría decir. Me gustan las cosas muy claritas. Muy bien. Una anécdota en tu trayectoria profesional. Me quedo con me han afectado malas. No.
De las malas se aprende mucho, ¿eh? De las malas, mira, una anécdota, formar a alumnos, Sí. me encanta. Son un librito en blanco. Muy bonito es eso, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es lo que más valoras de la policía o de las policías? Lo que más valoro, Perdona, de un policía. de un policía, su honestidad, su honradez y su implicación. El defecto en un policía que no toleras. La desidia, la dejadez y la perrería. No confías en... No confío en la gente que te viene, hay cariño, amor, te quiero, si no me conoces de nada. Me crea cierto rechazo. Muy bien. Siempre los invitados dejan una pregunta para el siguiente invitado. La anterior invitada te dejó la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué consejo das a un chaval que entra ahora en un cuerpo policial? Siempre les digo una cosa, trabaja para ti y para el ciudadano. No trabajes para la institución, trabaja para ti y para el ciudadano, que es a quien realmente nos debemos, al ciudadano. Fórmate, sé feliz en tu trabajo, tienes el trabajo más bonito del mundo. Fórmate e ilústrate, aprende. Y con respecto a las armas de fuego, y con respecto, desmonta los mitos, ¿no? Ahí les digo que se formen, o bien en los canales oficiales o fuera de los canales oficiales, como yo hice. Yo tuve la suerte de que en la academia nuestra había una eminencia en tiro, que era Francisco Javier Pecci, el cual de las policías locales es nuestro padre de todo, y luego en el camino me fui encontrando a gente como Java, como Roberto, como Santi, que me metieron en ese mundillo, empecé a evolucionar, a aprender con ellos, Y luego me he ido juntando en nuestro IFISE, fuera del IFISE, en Apple, me he ido juntando con un montón de gente que me han aportado, como siempre decimos, un cuchillo se afila con otro cuchillo. Hasta el punto de que te has hecho un grandísimo friki de esto de las armas. Yo soy un friki de las armas porque me he rodeado de gente que ha sido mejor que yo, que me han enseñado mucho, y ahora me he juntado con gente que es igual que yo o mejor que yo, bueno, con lo cual siempre aprendo. Y eso es lo que les transmito, que tengan ilusión por el trabajo, que trabajen por ellos, que trabajen por el ciudadano, que es a quien realmente nos debemos. No, a mí no me gusta que trabajen para la estadística de nadie. No me gusta que trabajen para la estadística. Trabaja honestamente, trabaja para ayudar, trabaja para encerrar al malo y para ayudar al bueno, no para hacer palotes. Y eso es mi máxima. Y entrena, fórmate, dilucida qué es una buena formación y qué no, pero hasta de las malas formaciones vas a aprender. Todo esto es lo que les digo yo, sobre todo a los de nuevo ingreso. Perfecto. ¿Y qué pregunta le dejas, Fernando, al siguiente invitado? ¿Qué percepción tiene de la seguridad de este país? Percepción real, lo que él percibe a pie de calle. Muy bien. Pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visión, por tu espíritu y criterio didáctico, por tu honestidad. Muchas gracias. De tu mano nos hemos acercado a la problemática de la intervención con armas de fuego, ¿vale?, en los policías, y esperamos que este rato, ¿vale?, haya sido de interés, un punto o espacio de reflexión al respecto de algo que creo que creemos que es central en un policía. Un policía lleva pistola no por atrezzo, lleva pistola porque es un icono, porque simboliza lo que somos, porque las policías existimos porque existe el delito y el delincuente. Muchas gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima.